60.000 cubanos desaparecidos en el mar. Sin tumba, sin nombre, sin lápida, y al mismo tiempo, 56 muertos un domingo de Día del Niño. 20 de ellos eran niños. La orden vino directamente de un teléfono en La Habana, dictada por el mismo hombre que esa noche sonreía en la televisión cubana. 60.000 ahogados en el mar, incluida una niña de 3 años llamada Gabriela. 30.000 encerrados en campos de concentración para escribir lo que Reinaldo Arenas escribió en una carta. 3.000 fusilados en serie, como Porfirio Ramírez, en madrugada sin nombre. Un albañil al que le negaron el agua. 4 pilotos pulverizados con misiles soviéticos. 3 jóvenes negros ejecutados en 9 días por robar una lancha. Encima de todo, 20 niños asesinados a balazos y golpes de proa. Un Día del Niño. Esto no fue improvisación, no fueron errores aislados, no fueron excesos, fueron las herramientas con las que un régimen sostuvo el poder durante 6 décadas. La masacre invisible para los que se iban, el campo para los que pensaban distinto, el paredón para los que se rebelaban, el hambre para los que no se doblegaban, el misil para los que rescataban, el fusil para los que huían, y el silencio para todos los demás. El exilio cubano lleva 67 años intentando contar estos crímenes. Lo intentó Reinaldo Arenas desde Nueva York. Lo intentó Reina Luisa Tamayo desde el cementerio de Holguín. Lo intentó Ramón Acopello desde una puerta cerrada en La Habana. Lo intentaron los hijos del río Canímar, que 46 años después siguen sin saber dónde está enterrada su madre. 12 de diciembre de 2022. 3:45 de la madrugada, pueblo de Cojímar al este de La Habana. El mismo muelle desde el que Hemingway escribió a El Viejo y el Mar. De allí zarpa una lancha. A bordo viajan 28 personas, 21 adultos y 7 niños, familias enteras. Una de las niñas se llama Gabriela María Carbonell López. Tiene 3 años. Otro de los pasajeros es William Jorge Durán López, de 35 años. Su hermana Samantha lo abraza en la oscuridad antes de que suba a la lancha. Es la última vez que lo ve. 4 días después, Samantha llama a un medio del exilio cubano desde su casa de Cuba, no para denunciar al régimen, para pedir ayuda, para pedir que alguien en cualquier país del mundo le diga si su hermano y su sobrina están vivos. Nunca más se supo de ellos, ni de William, ni de la pequeña Gabriela, ni de las otras 26 personas. La lancha no llegó a Florida. No fue interceptada por los guardacostas, simplemente desapareció. Esta es la parte que nadie explica. Lo de William y Gabriela no es una tragedia individual, es un patrón sostenido durante 6 décadas, 90 millas, 144 kilómetros entre la costa norte de Cuba y los Cayos de Florida. La Fundación Éxodo 94, con base en Miami, estima que desde 1959 hasta hoy más de 60.000 cubanos han muerto, intentando cruzar ese tramo de mar. 60.000, ahogados, devorados, deshidratados, quemados por el sol sobre cámaras de neumático atadas con sogas. No hay lista oficial, no hay monumento en La Habana, no hay un solo nombre grabado en piedra. Cuando un balsero desaparece, desaparece 2 veces, del mar y del lenguaje. El régimen no necesita ametrallar a sus víctimas. Le basta con cerrar las puertas y dejar que el mar haga el trabajo. Reinaldo Arenas tenía 22 años cuando lo encerraron en un campo de trabajo, forzado en la provincia de Camagüey. 20 años después, ya exiliado en Nueva York, dejaría escrito en una de sus últimas cartas: el infierno tenía nombre y estaba en Camagüey. El régimen confinó allí a entre 25.000 y 35.000 cubanos homosexuales, testigos de Jehová, católicos practicantes, sacerdotes, artistas, intelectuales. La idea no fue improvisada. Antes de abrir los campos, Raúl Castro viajó a Bulgaria, Ramiro Valdés viajó a Shanghái, volvieron con un modelo, trabajo forzado para convertirlos en hombres. Cuba importó el método del Gulag y lo aplicó en el trópico. En la SUMAP los reclusos cortaban caña 12 horas diarias bajo el sol, recibían tratamiento de electroshock para curar la homosexualidad, hormonoterapia experimental, aislamiento, golpizas. Los testigos de Jehová eran obligados a saludar la bandera, los curas a renunciar a su fe en voz alta frente a sus compañeros. Las cifras conservadoras, recopiladas por exagentes de la inteligencia cubana, son devastadoras: 180 suicidios documentados, 70 muertos por torturas, 500 sometidos a tratamiento psiquiátrico con secuelas permanentes. En 2010, 42 años después, Fidel Castro reconoció su responsabilidad en una entrevista. Dijo: fueron momentos de una gran injusticia. No pidió perdón, no abrió archivos, no identificó tumbas. Reinaldo Arenas ya llevaba 20 años muerto en su exilio de Nueva York. Nunca supo que el hombre que lo había enviado al infierno admitiría, en una sola frase, lo que él había escrito en miles de páginas. Veredicto: cuando un régimen importa el modelo del Gulag, no improvisa una represión, construye una arquitectura. 12 de octubre de 1960. Sierra de la Escambra y provincia de Las Villas. Un joven es llevado al paredón al amanecer. Tiene 25 años, se llama Porfirio.
Ramírez. Antes de la revolución, Porfirio había sido el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de las Villas, capitán del ejército rebelde, combatiente contra Batista. En enero de 1959 había celebrado la entrada triunfal de Fidel en La Habana con la misma alegría que cualquier joven cubano. 22 meses después, descubrió hacia dónde iba la nueva Cuba. Se alzó contra el régimen que él mismo había ayudado a fundar. Lo detuvieron en septiembre, lo juzgaron en una semana. Lo condenaron a muerte en una sola tarde, en la causa 829 de 1960. El padre Olegario, sacerdote de un pueblo cercano, fue obligado a confesarlo minutos antes del disparo. Le pidió que rezara, le ofreció llevar un último mensaje a su familia. Junto a Porfirio fueron fusilados esa madrugada otros 4 hombres del Escambray, comandantes campesinos, estudiantes, capitanes rebeldes, hombres que como él, habían peleado por una Cuba libre y descubrieron que la libertad nueva no toleraba disidentes. Provincia de Holguín, oriente de Cuba. Orlando Zapata Tamayo, albañil, negro, católico. 35 años cuando lo énfasis detuvieron en la madrugada del 20 de marzo de 2003, durante la oleada represiva conocida como la Primavera Negra. Su delito, protestar pacíficamente, pedir derechos civiles, distribuir copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después, ya dentro de la cárcel, el régimen le añadió más cargos. Su sentencia se infló hasta 36 años. El 3 de diciembre de 2009, Orlando inició una huelga de hambre. Pedía algo simple, ser tratado como preso político y no como delincuente común, que le permitieran un teléfono, que dejaran de golpearlo. Esta es la parte que nadie explica. Los carceleros no solo le negaron la comida, le quitaron el agua. Durante 7 días seguidos sin un sorbo. El cuerpo humano puede aguantar semanas sin comer, pero no más de 3 o 4 días sin beber. Era una técnica deliberada, doblar su voluntad, o gritando matarlo. El 23 de febrero de 2010, 86 días después de iniciar la huelga, Orlando Zapata Tamayo murió en un hospital de La Habana. Tenía 42 años. Su madre, Reina Luisa, había caminado kilómetros bajo el sol para verlo en sus últimos días. Lo encontró convertido en hueso y piel, incapaz de hablar. Murió en sus brazos. El régimen cubano dijo oficialmente que había muerto por complicaciones médicas. No mencionó el agua, no mencionó la huelga, no mencionó los golpes. Veredicto: cuando un estado decide no dar agua ya no es una cárcel, es un instrumento. 24 de febrero de 1996. 3 de la tarde. Estrecho de Florida. 2 avionetas Cessna 337 Skymaster vuelan en formación a baja altura, desarmadas, sin un solo arma a bordo. Pertenecen a Hermanos al Rescate, una organización civil con sede en Miami que se dedicaba desde 1991 a localizar balseros cubanos perdidos en el mar y guiar a los guardacostas de Estados Unidos hasta ellos. Habían salvado hasta esa tarde a más de 4.000 personas. A las 3:20 de la tarde, un MiG-27 de la Fuerza Aérea Cubana lanza un misil aire-aire. La primera Cessna se desintegra en el aire. 5 minutos después, un segundo misil destruye la segunda. Mueren 4 hombres. Carlos Costa, 29 años, piloto comercial. Mario Manuel de la Peña, 24 años, estudiante de Ingeniería Aeronáutica. Armando Alejandre Jr., 45 años, veterano de Vietnam. Pablo Morales, balsero rescatado por la propia organización 3 años antes, ahora copiloto. La Organización de Aviación Civil Internacional determinó después, en un informe oficial, que las avionetas fueron derribadas en aguas internacionales. No habían entrado en espacio aéreo cubano en el momento del ataque. Esta es la parte que nadie explica. Existe la grabación, existe el audio de la orden, recuperado en un cassette que circuló durante años en los pasillos del exilio. La voz es la del entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Raúl Castro. La frase es esta: bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan y no consulten a los que tienen las facultades. 30 años después, el 20 de mayo de 2026, un gran jurado federal en Florida formalizó la acusación contra Raúl Castro por conspiración para cometer asesinato. Tiene 94 años. Nunca verá un tribunal estadounidense, pero por primera vez en la historia su nombre figura en documentos oficiales como autor intelectual de una masacre. Veredicto: el régimen no derribó 2 avionetas, derribó la idea de que se podía rescatar a los cubanos en el mar sin pagar el precio. 2 de abril de 2003, Bahía de La Habana. 11 cubanos jóvenes, en su mayoría negros y de barrios pobres, abordan la lancha de pasajeros Baraguá, la famosa lanchita de Regla, que cruzaba todos los días la bahía entre el Muelle de Luz y el pueblo de Regla. Llevaban un arma, querían desviar la lancha hacia el estrecho de Florida, querían cruzar las 90 millas, no mataron a nadie, no hirieron a nadie. 2 turistas extranjeras a bordo fueron liberadas, sin un rasguño.
La operación terminó cuando la lancha se quedó sin combustible a pocos kilómetros de la costa cubana. Los guardacostas los detuvieron. La aventura duró menos de un día. El régimen los condujo a Villa Marista, el cuartel general de la seguridad del Estado, sin abogados, sin teléfono, sin contacto con sus familias. Esta es la parte que nadie explica. Lo que vino después no fue un juicio, fue una venganza. Cuba acababa de detener 2 semanas antes a 75 opositores políticos en la oleada conocida como la Primavera Negra. El régimen necesitaba un escarmiento público, necesitaba demostrar que no toleraba ni la disidencia ni la fuga, que ninguna salida quedaba abierta. El 8 de abril de 2003, 6 días después del secuestro fallido, 3 de los 11 jóvenes fueron condenados a muerte en un juicio sumarísimo. La apelación fue revisada, rechazada por el mismo tribunal que había dictado la sentencia. El 11 de abril de 2003, al amanecer, 9 días después del incidente, fueron fusilados Lorenzo Enrique Copello Castillo, 40 años, Bárbaro Leodán Sevilla García, 22 años, Jorge Luis Martínez Isaac, 22 años. A las familias no las avisaron antes. Ramona Copello, madre de Lorenzo, recibió un golpe en su puerta esa mañana. Un funcionario le dijo, sin entrar, su hijo ya está enterrado. Esa misma tarde, Fidel Castro habló por televisión. Una sola frase justificó las 3 ejecuciones. Una medida dura, pero imprescindible. Esos fueron los últimos fusilamientos oficiales del régimen castrista. Después de aquel, 11 de abril, Cuba decretó una moratoria de facto a la pena de muerte. El paredón fue cerrado con sus 3 últimos disparos, y se cerró sobre 3 jóvenes negros que no habían matado a nadie. Veredicto: 9 días entre el robo de una lancha y la fosa común. Ese es el tiempo exacto que tarda un régimen en demostrar de qué es capaz. 6 de julio de 1980. Día del Niño en Cuba, provincia de Matanzas. Río Canímar, a pocos kilómetros de Varadero, la meca turística internacional. Es domingo, es la tarde, y un barco de excursiones llamado 20 aniversario navega por el río con casi 100 pasajeros a bordo. Familias enteras, militares con sus hijos, militantes del Partido Comunista con sus sobrinos, abuelos con sus nietos, todos celebrando el Día del Niño con un paseo fluvial. A bordo, sin que nadie lo sepa, viajan también 3 jóvenes con armas escondidas, los hermanos Silvio y Sergio Águila Llanes, de 18 y 19 años, su amigo Ramón Cabeiro, de 15 años. Han decidido secuestrar la embarcación y huir a Miami por la bahía de Matanzas. En medio del río, los 3 jóvenes sacan las armas, gritan "a Miami". Muchos pasajeros sorprendidos aplauden, otros se aterran. Un guardia de seguridad intenta resistir y resulta herido en el intercambio. El barco enfila hacia mar abierto. Esto es lo que sigue. Y esta es la parte que nadie explica. Julián Rizo Álvarez, primer secretario del Partido Comunista de Matanzas, monta un puesto de mando en un restaurante de la zona. Tiene línea directa con La Habana. Tiene línea directa con Fidel Castro. La orden que recibe por teléfono es esta: el barco no puede llegar a aguas internacionales, a toda costa. Rizo despacha 2 lanchas patrulleras de la Marina de Guerra Revolucionaria. Las lanchas abren fuego contra el 20 aniversario con ametralladoras pesadas. Varios pasajeros mueren en cubierta. Las madres bajan a sus hijos a la bodega. El barco hecho de fibra de cemento no se hunde con las balas. Rizo envía entonces un avión de la Fuerza Aérea. El avión sobrevuela el barco en círculos, disparando hacia la cubierta. Algunos padres alzan a sus hijos en el aire mostrándolos a los pilotos, pidiendo que los vean, pidiendo piedad. El avión no deja de disparar. Las balas atraviesan los cuerpos pequeños. Los padres caen al agua con sus hijos muertos en los brazos. El barco increíblemente sigue navegando. Casi alcanza aguas internacionales. Entonces Rizo toma una decisión final. Llama al buque industrial 23 de Mayo, una embarcación pesada que estaba operando en la zona. Le da una orden: embestir el 20 aniversario hasta hundirlo. El buque industrial obedece. Choca contra el barco de excursiones por la popa. La estructura se quiebra, el barco empieza a hundirse. Los que estaban en el cuarto de máquinas mueren ahí mismo, atrapados. Los demás se tiran al agua. Algunos sobrevivientes nadan hacia las lanchas patrulleras pidiendo rescate. Las lanchas siguen disparando. Otros son arrastrados por la corriente. Otros aún más lejos son devorados por tiburones. Cuando todo termina, hay 11 sobrevivientes. 56 personas han muerto. 20 de ellas son niños. El barco está en el fondo, la superficie del agua llena de cuerpos pequeños. El régimen detiene a los sobrevivientes, les exige silencio. A los familiares de los muertos los llaman uno por uno y les ofrecen una versión oficial. Su pariente murió en un accidente de navegación. No se entrega un solo cuerpo, no se realiza un solo funeral público. La única víctima con honras oficiales fue uno de los guardias de seguridad, muerto durante el secuestro. Hasta hoy, 46 años después, solo 13 de las 56 víctimas tienen nombre conocido. Los demás, incluida la mayoría de los niños, son desaparecidos, sin certificado de defunción, sin tumba, sin justicia.
Entre los nombres conocidos están Lilian González López, 3 años, Maricel San Juan Aragonés, 11 años, Osmani Rosales Valdés, 9 años, Marisol Martínez Aragonés, 17 años, 4 niñas y un niño. 5 vidas que cabían en una sola foto familiar. El 28 de julio de 1995, 15 años después, Fidel Castro habló del Canímar en una entrevista. Su versión fue esta: fueron los propios trabajadores de los remolcadores los que actuaron ante una situación delictiva. No mencionó a los niños, no mencionó la orden directa, no mencionó el buque 23 de mayo. El crimen sigue impune, la fosa sin nombre, la masacre sin reconocimiento. Veredicto: 20 niños murieron un domingo del Día del Niño porque 3 adolescentes quisieron escapar. Esa es la proporción exacta del castrismo. Una huida fallida, una orden por teléfono, 20 ataúdes pequeños que nunca existieron.